Hola, bienvenidos a todos a este nuevo tutorial para el proceso de soldadura TICMIC avanzado. En esta ocasión vamos a ver los aspectos técnicos antes de empezar a soldar. Recuerden que este acero inoxidable son materiales pues de alguna manera un poquito difíciles de soldar, pero delicados en su proceso. Por eso requerimos conocer ciertas situaciones técnicas antes de iniciar a soldar para no cometer algún error por ahí de soldeo. Ok, bien, pues iniciamos. Como les mencionaba, los aspectos técnicos antes de empezar a soldar eh, definitivamente son defectos que debemos de cuidar y no generar, ¿verdad? Por aquí vamos a encontrar primeramente pues uno de estos aspectos que se llama fisuración en caliente. El agrietamiento en caliente corresponde a la participación de fisuras, o aparición, perdón, distribuidas en todo el material a una temperatura de enfriamiento de aproximadamente 1000, 1100, 1200 grados centígrados, por lo cual se generan fisuras. Una fisura longitudinal a todo lo largo del cordón o del filete, por lo que se requiere que vayamos bajando la soldadura, perdón, Bien, como les mencionaba hace un momento, los aspectos técnicos antes de soldar. Vamos a ver específicamente la fisuración en caliente. Esto significa que es un defecto que aparece o atrapado en el momento que dejamos de soldar. Esa temperatura viene alrededor de 1100, 1200 grados centígrados. Esta temperatura se solidifica posterior a todo el componente licuado, en este caso el baño de fusión. Entonces, esa es si me lo permiten, con una pequeña película que se queda atrapada en la solidificación. Se enfría posterior a, como había comentado, al enfriamiento. Entonces, cuando se queda en estado de plasticidad, esta zona se solidifica posterior a esto y empieza a generar una fisura, por lo que se recomienda que después de que tenemos de soldar tenemos que cuidar el enfriamiento, que sea lento y preferentemente a la intemperie, preferentemente. Hay ocasiones en que lo vamos a ver por ahí más adelante que se dice que un precalentamiento o un postcalentamiento. Para este acero inoxidable no se recomienda, salvo situaciones especiales. ¿Ok? Luego de ahí nos pasamos a otro tema donde nos dice que debemos de minimizar este defecto. Este defecto debemos de tener una temperatura entre 100 y 180 grados centígrados en momentos muy despacio que vayamos enfriando. Ustedes me dirán por qué razón ya esta temperatura. Porque las corrientes de aire cuando estamos soldando son realmente un veneno para el acero inoxidable especialmente. Aunque ya lo habíamos manejado en acero de carbón, debemos estar soldando pues en condiciones normales sin que existan estas contingencias ambientales. Pero cuando estamos en la industria, en una empresa, y estamos soldando por la ubicación de las naves, y el layout que tienen ahí ellos de producción, hay ocasiones que se generan remolinos de aire.
Y si nosotros estamos soldando en ese flujo de aire, pues vamos a tener dificultades eh, casi, sí o sí, que vamos a tener fisuras. Esas fisuras en algunas ocasiones llegan a la superficie. En otras ocasiones, en lo que se termina de enfriar, se dice que empiezan a correr hacia la parte exterior. Y un dato técnico de la práctica, se dice que después de que terminamos de soldar, el material base debe estar aproximadamente alrededor de unos 70 grados centígrados. Se dice que lo puede tocar uno con la mano, pero no se los aconsejo. Pero se enfría muy rápidamente. Así como se calienta muy rápido, veíamos en el tutorial anterior que el acero se calienta muy rápido, igual también se enfría. Entonces nos recomiendan que lo toquemos con la mano y si es tolerable a nuestro cuerpo, pues decimos como, actuamos como termómetro y se dice que ya podemos estar seguros de que si soldamos, pero habrá que tener mucho cuidado, ¿ok? Entonces, pues aquí ya habla nuevamente de precalentamiento que yo decía que no es muy recomendable, pero para ciertos tipos de aceros, martensítico, lo recordarán que son un poquito más duros, ferríticos, ahí sí se recomienda que tengamos un precalentamiento muy leve, o sea, estamos hablando exageradamente alrededor de los 100 grados, cuando mucho. Y otra de las cosas es que debemos de rellenar, si es que aparece, los cráteres al final del filete o del cordón. Y no lo debemos dejar para posterior porque vamos a volver a recalentar. Entonces, vayamos a tener cuidado y no dejar estos defectos. Si por alguna razón se generan estos cráteres, que ya sabemos por qué salen y cómo repararlos, tener mucho cuidado de que no se queden hasta el final. Ok, vayamos al siguiente presentación. Precalentamiento. Nos dice, vamos a leer textualmente, dice que en general no se obtienen beneficios con el precalentamiento de la soldadura de estos aceros austeníticos, sino más bien un deterioro de la resistencia a la corrosión, por lo que no se recomienda. Entonces, nos dice que para ese tipo de aceros inoxidables, que recordarán son los mayor uso común, los más comerciales. Recuerdan que estos aceros no son magnéticos por las aleaciones o porcentajes de aleaciones que trae por ahí. Si recuerdan vamos a recordar rápidamente lo que son los elementos aliantes. En este caso por ahí tenemos el cromo, que es el principal. Tenemos el níquel que nos ayuda a mantener más la capa pasiva para que no se oxide. Tengamos el manganeso para que nos dé un poquito más de fortaleza y otros más. Sobre todo el porcentaje de carbón. En este caso, estos aceros austeníticos contienen un porcentaje de acero, perdón, de carbono muy bajo y pues son los más comunes, no son tan resistentes, son comerciales, no tienen un brillo como algunos otros, son opacos y se ocupan para productos en general. Entonces, soldamos, cuidamos el enfriamiento. Claro que para cuidar el enfriamiento, pues tenemos que cuidar también no recalentar, ¿verdad? Recuerda. Entonces, para no recalentar, ahorita vamos a ver qué técnica utilizamos para no calentar tanto el material. Para no tener el problema ahora de bajarlo. Bien, los parámetros de operación, como comento, en la práctica frecuente
Pues se dice que la soldadura debemos tener un arco corto para bajar la tensión. Si yo tengo un arco eléctrico a la hora que esté soldando alto, voy a generar una gran tensión y por tal motivo se va a calentar más. ¿Cuál sería la altura ideal? Pues la altura ideal del tungsteno con material base, ya lo recuerdan ustedes perfectamente. Hay una regla que la conocimos desde el principio, que la altura de material base al tungsteno nos dice que es exactamente proporcional a, ¿ya lo acordaron? Al diámetro del electrodo. Entonces, si yo ocupo un electrodo en arco eléctrico para TIC de 1/8, pues voy a tener un octavo máximo de altura. Le llamamos el stick out. ¿Okay? La intensidad de corriente también la tenemos que bajar. O sea, el amperaje. Ya no la tensión. Hay que bajar a amperajes mínimos, ¿verdad? Mínimos que nos permitan soldar. No vayamos a dejar la soldadura. Se dice por ahí en los talleres que es una soldadura cruda. No está bien fundida, ¿verdad? Entonces tenemos que cuidar la intensidad del voltaje, y ese voltaje pues vamos a estar trabajando dependiendo el espesor. Si estamos trabajando con un tubo, ¿qué será? Un tubo de 1/4, 5/16, una corriente dependiendo obviamente el equipo, ¿verdad? Si tenemos por ahí máquinas inversoras, que son las que están trabajando mucho, dependiendo de la marca, yo creo que pues sí podemos andar por ahí con un amperaje de como mínimo de 70 amperes. De ahí nos podemos ir hasta 100 amperes, pero depende de la sensibilidad, no de la habilidad, la sensibilidad del operador, el soldador en este caso. Si yo soy muy lento para soldar, pues imagínense, con un amperaje alto, pues voy a perforar el material. Si yo soy muy rápido, soy muy hábil para soldar, un amperaje bajo, obviamente, pues no lo voy a poder controlar, aunque tengo la habilidad. Entonces, eso va proporcional a la habilidad del operador y la máquina, la inversora, también que nos esté generando un poco de estabilidad. ¿Ok? Luego, los cordones. Vamos a hacer cordones cortos, no muy largos. Recordarán cuando estuvimos en SMAO que veíamos una técnica de soldeo que decía paso del peregrino. Bien, ya lo recordaron, ¿verdad? ¿Cómo era? Bueno, había varias, ¿verdad? Pero todas caen dentro de esta técnica. La primera es, yo genero un cordón aproximadamente de 1 pulgada o 2 pulgadas, dependiendo el tipo de material base, el espesor, y dejo otro espacio exactamente similar. 2 pulgadas soldo, 2 pulgadas dejo libre. 2 pulgadas soldo, 2 pulgadas dejo libre. Y así viceversa. Y si es por ambos lados, entonces quiere decir que soldo 2 pulgadas y el espacio siguiente lo voy a soldar del lado contrario, solo 2 pulgadas. Y luego me regreso nuevamente al lado donde inicié. Y después de ese espacio, 2 pulgadas. Y así sucesivamente. Vamos cuidando principalmente la temperatura para no tener distorsiones en estas uniones. Entonces cuidamos mucho la temperatura y esta es una forma
La otra pues ya la conocen, arco corto, amperaje, vamos en el límite inferior, y la habilidad del operador, las técnicas, y son varios parámetros. Entonces, aquí aparece el comentario que les decía hace un momento, ¿verdad? Que nos dicen que si el material está bien soldado, debe de andar en temperaturas, ya cuando viene descendiendo la rampa de enfriamiento, alrededor de 70 grados centígrados, los cuales yo los puedo tocar. Pero si yo toco 70 grados centígrados directo con mi mano, pues resulta que estoy duplicando mi temperatura corporal de 36.7, 36.5, y si pongo el doble, pues seguramente por ahí va a tener un pequeño incidente. Entonces, para esto existen termómetros digitales, láser, que podemos tomar la temperatura. No lo hagan con la mano. La experiencia dice que lo pueden hacer con la mano, pero yo no se los aseguro. Al menos yo en lo personal no lo hago. Utilizo el termómetro. Bien, vamos a la siguiente para continuar con esto. Los parámetros. Aquí. Recuerden la figura que está en la parte superior del lado derecho. ¿Se acuerda de ella, verdad? Esta. Nos dice que si nosotros aportamos calor, temperatura, el amperaje alto a la hora que estoy soldando, más de lo normal, pues voy a generar una serie de tensiones, y esas tensiones van a salir para todos lados, no solamente la del material depositado. Ojo, tenemos aquí ya una variante de tensiones residuales. La primera es la fusión del material de aporte con material base. El otro es el aporte térmico que le estamos aplicando a la pieza de material base, porque por sí sola ya contiene una serie de tensiones residuales, y a la hora que yo le aporto calor, se empiezan a distorsionar, a escapar, a salir de su estado de reposo, y salen en todos sentidos, ¿verdad? En todos los sentidos salen. Y si esa pieza no la tengo engrapada, recuerden esta situación. Engrapada es que yo tengo puntos estratégicos en la unión cuando estoy habilitando el material. Cuando lo estoy poniendo a medida, cuando lo estoy poniendo en posición o en el ángulo que se requiere, quiere decir que yo genero una serie de puntos. Esos puntos para estar engrapando, para sostener la pieza, no tanto para que no se nos caiga, sino simplemente para que a la hora que yo esté soldando no me detenga estas tensiones residuales. Esto es muy importante. Entonces, recuerden que todo está en base a la temperatura, pero pues ustedes me dirán, ¿verdad? Mi herramienta principal es fundir material para poder llegar a un estado de fusión. ¿No lo hago? Sí, claro, sí lo van a hacer, solamente que con las medidas precautorias. Ok, vamos a leer en la parte de arriba. En los aceros comunes es normal el alivio de tensiones por tratamientos térmicos. Aquí aparece otra vez de que le demos un post-calentamiento. Aquí ya aparece el tratamiento térmico, ya es un tratamiento controlado. El postcalentamiento pues se puede hacer directo de una llama y prácticamente a mano, como en alguna ocasión lo hicimos con oxacetileno. Cuando estamos soldando, calentamos antes, calentamos después y empezamos a soldar.
especialmente en aceros, por decir algo, duros, 4140, H12, H13, son materiales muy duros, que normalmente casi no los usamos nosotros. Pero sí utilizamos la técnica para realizar la práctica, ¿va? Y ver cómo se comporta el material. Nos precalentábamos, soldábamos perfectamente bien y a la hora que terminamos de soldar, eh, realizamos el postcalentamiento y veíamos que los resultados estaban perfectamente bien. La geometría de la unión que hacíamos realmente no se le veía ninguna situación adversa, ¿verdad? Obviamente pues se tiene que meter un estudio para saber qué tanto fue, ¿verdad? Pero tiene resultados muy buenos. Y aquí nos dice ya que tengamos que tener dos alternativas. La primera y la primera. No estoy cometiendo ningún error. Digo, la primera porque en la segunda nos lleva nuevamente a la primera. Por eso es que yo siempre comento que solamente existe una, ¿no? Que es la primera y la primera. Bien, nos dice utilizar un tratamiento de alivio de tensiones a baja temperatura, 315 a 425 grados centígrados. En ese momento yo voy a tener una temperatura controlada, preferentemente por algún equipo, en este caso pues sería un horno, ¿verdad? Este horno lo vamos a tener en este margen de temperatura. Cuidado, no más de 400 grados centígrados, no más. Aunque nos dice 425, pero se puede disparar en cualquier momento y no queremos problemas. Este tratamiento lo vamos a hacer por cada pulgada, le vamos a poner 4 horas. Por 4 pulgadas del material base. Entonces, si tenemos una pieza robusta, como que será un volante de alguna prensa que tiene un diámetro a lo mejor de 5 o 6 metros por un espesor de aproximadamente un metro, un poquito menos de un metro, pues imagínense el volumen del material. ¿Cuántas horas tendrá que estar ahí? Pues sí, bastante, ¿eh? Lo dejamos hoy y nos vemos hoy, mañana por la tarde o si no pasado mañana, ¿no? Y vamos a tener una temperatura constante, controlada. Y después viene el enfriamiento. El enfriamiento lo voy a sacar a la intemperie. Pero otra vez recuerdo, si lo saco a la intemperie y en ese momento hay una ráfaga de aire, pues va a llegar y lo único que van a escuchar va a ser un ting, una campanita, aunque a mí no me salió, pero se supone que es una campanita. Una campanita y eso significa que ya se fisuró el material. Dicen, voy a buscar la fisura. No, todavía no aparece la fisura. No la van a encontrar, no la busquen, no la van a encontrar. Hasta tiempo posterior, un par de horas más, si son muy detallistas, van a encontrar una pequeña línea discontinua, como si fuera un cabello, es que esa fisura es. Y si usted la dejan ahí y la ven al día siguiente, resulta que por arte de magia se incrementó 5, 6, 10 veces más. Entonces, y a veces no lo escuchamos, ¿verdad? Pero si no escuchamos esa fisura interna, puede ser también externa, pero es más común la interna, dejamos ir la pieza, la entregamos, la maquinamos y se va así. Y a la hora que está trabajando, después de X tiempo, resulta que pues ya bajaron el componente mecánico y resulta que se tiene que ir a mantenimiento, a soldar, ¿verdad? Para soldar en una fisura, vamos, ya lo platicamos también en alguna práctica, que no vamos a repetir ahorita, pero ya sabemos cómo atender una fisura. Bien, pues existen estudios no destructivos, ¿saben? No destructivos,
para sacar una radiografía, para hacer líquidos penetrantes, partículas magnéticas, que eso lo vamos a ver un poquitito más adelante, ¿verdad? Cómo verifico que efectivamente después de que soldé le di un enfriamiento lento y controlado. Si es controlado, recuerden, es por una temperatura en un horno, por decir algo. Y no sufrió ningún daño. Y hasta aquí estamos bien, ¿ok? Todo está perfectamente bien. Y por ahí les pongo una imagen en la parte de abajo, donde la pieza que está del lado izquierdo, tiene signo de más, dice que tiene tensiones residuales y está un poquito deforme, ¿verdad? Todo lo que tenemos que hacer es pues otro método, ¿no? Otro método que es arcaico, que tampoco yo no estoy de acuerdo, ¿verdad? Pero pues en toda la literatura se dice, ¿no? Que la forma de aliviar las tensiones es por golpeo o por vibración, que también ya lo conocimos, por vibración, ¿verdad? Ponemos a vibrar la pieza por ondas magnéticas y resulta que ahí vamos a tener este alivio. Pero alguien dice, lo golpeo y adelante. ¿Qué es lo que van a golpear? Van a golpear lo que es el cordón o el filete o en alguna de las aristas o esquinas de la pieza porque finalmente ahí van a dar. Entonces una vez que den ahí se van a quedar, pero van a buscar la salida. Y si no hay salida, se va a fisurar el material. Entonces ahí las liberamos. Entonces se dice que no aumenta de volumen, simplemente se deforma, ¿verdad? Entonces, si no estamos cuidando en soldadura, estamos utilizando equipo para tenerlo a escuadra, a nivel y llegamos y lo golpeamos, pues híjole, como que ya no, ¿verdad? Por eso es que en nuestra rama traten de no golpear, ¿verdad? Simplemente controlen sus parámetros del equipo de parámetros para el soldeo con sus técnicas y no van a tener este problema. Y hasta la fecha pues no hemos tenido, ¿eh? Soldamos una puerta, un ventanal, un portón, una mesa, un bastidor, un barandal y nunca hemos tenido problemas residuales por ahí, por ese lado. ¿Ok? Luego, la otra alternativa, que es la 1.1, nos dice que ahora no, que ahora llevemos este tratamiento térmico hasta de 425 a 925 grados centígrados. Es una temperatura altísima, ¿verdad? Sí se puede hacer esto, pero para otro sentido. Porque yo quiero que este material sea más resistente y que tenga un estado de plasticidad que se pueda mover para que no vaya a haber fracturas. Resistente y maleable. Entonces, eso se consigue con estos tratamientos térmicos, controlados obviamente, ¿verdad? A 925. Entonces, si yo, mi estado de fusión viene a 1400, dejo de soldar y baja abruptamente, muy rápido, baja, ¿recuerdan en cuánto? Efectivamente, a 1100, 1200 grados centígrados, lo acabamos de ver en la presentación anterior, y da otro bajón muy rápido. Pero en esa transición, en los 1100, 1200, hasta los 1000 grados, se queda una parte. Es como si ustedes estuvieran viendo un pastel de un costado. Entonces, si se viene enfriando, resulta que en la parte de arriba está dorado, como les gusta a las mamás. La siguiente capa está en estado de masa
todavía no está sólido, firme, y de ahí hacia abajo, hacia el fondo, ya está un poco más firme. Entonces esa es la última capa que se llega a cocer, ¿verdad? ¿Por qué se coció primero la de arriba? Por el ambiente que tenemos ahí, que reacciona el oxígeno, ¿verdad? Y hay un enfriamiento mayor y hay otras características de resistencia. Pues así también está el acero, especialmente en el acero inoxidable. Entonces, pues no nos recomiendan que hagamos eso, que mejor lo hagamos con la alternativa número 1. Y para que no hagamos esto, nos recomiendan que tengamos acero comercial, 304, 316, no así el 208, el 209. Entonces, estos aceros, pues difícilmente vamos a tocar un tratamiento térmico para aliviar tensiones. No lo vamos a hacer, ¿verdad? Lo que simplemente vamos a cuidar los parámetros que vamos a repetir en este momento. ¿Me ayudan, por favor? La primera, tensión del arco corto. Quiere decir que debo soldar lo más cerca posible entre el electrodo y el material base. ¿A qué altura? A 1/8. El amperaje, el aporte térmico, lo tengo que bajar al límite que yo controle, en mi habilidad, que yo controle, ¿verdad? Cordones no muy gruesos, aumentar mi velocidad y utilizar otras técnicas, como les decía ahí, el paso del peregrino, y con eso no vamos a tener problemas, ¿ok? Entonces esos parámetros técnicos ya nos hacen que tengamos nosotros una serie de características que en el momento que yo tenga frente a mí un acero inoxidable, voy a poder trabajarlo, ¿ok? Sin ninguna dificultad. Bien, vamos a pasar a la siguiente. Dice, el temple, que es un tratamiento térmico, previene la corrosión. Y sí, pero si el acero inoxidable ya tiene un elemento que lo hace inoxidable, que es el elemento D principal, pues lo pusieron en un examen que hicieron esta semana. Cromo, acompañado de níquel, para el efecto de la corrosión, acompañado de manganeso. Bien, adicional a esto, las necesidades de los productos, les pongo un ejemplo, requieren ciertas características. Este producto se va a ir a una costa, y en esta costa va a tener ambientes críticos, como es la humedad, como es la temperatura, ¿sí? Y como es la acidez del ambiente. Pues en estos lugares normalmente los aceros inoxidables empiezan a tener características ahí de oxidación. Se empiezan a manchar, se empiezan a picar, muy levemente, pero empiezan a aparecer. Y si no soldamos bien y dejamos por ahí algún poro expuesto, pues adiós. En un par de semanas ya van a tener todo el equipo oxidado. Pues bien, entonces se le dice que se le debe dar un tratamiento térmico, que es el temple. ¿Qué es el temple? ¿Qué es lo que vamos a hacer con esta aleación del acero inoxidable? Lo que vamos a hacer es que vamos a homogeneizar los elementos para que evitar alguna, ¿cómo les puedo decir? Alguna situación de contaminación interna, especialmente el hidrógeno. ¿Ok?
El oxígeno no, porque el oxígeno me sirve, ¿verdad? Para este material. Si yo rayo, golpeo, o corto, o pulo el acero inoxidable, pues el cromo reacciona con el oxígeno y me forma un óxido de cromo. ¿Ok? Entonces en ese momento se recupera la capa pasiva, que es el cromado, y ya no tengo mayor problema. Entonces ahí nos dicen que tengamos pues una regularidad de temperatura 800 grados. Hay otros clasificación de los aceros que requieren un poquito más, los que tienen más carbón, ¿verdad? Los que son magnéticos. Eso los puede llevar hasta 1000 grados. Pero repito, temperaturas controladas. Y solamente en estos tipos de hornos. Para que tengan la resistencia. Y obviamente pues estas bobinas de acero inoxidable seguramente van a un proceso de troquelado donde van a ser cortadas, embutidas o dobladas y para generar productos pues de cocina, productos para muebles, productos para oficina, en fin, tiene todos los usos. La serie 300. Bien, pasemos a la siguiente. Aquí ustedes identifican plenamente de qué se trata. Se trata que cuando nosotros estemos soldando tengamos ambientes controlados. En este caso ya no se requiere tanto que sean naturales, ¿verdad? Para los humos de soldadura. Ya requerimos extractores. Entonces, estos extractores, que son prácticamente unipersonales para el proceso que estamos haciendo, pues las imágenes nos dicen que cuando yo estoy soldando, los humos de soldadura están saliendo inmediatamente, ¿verdad? No se quedan en el ambiente. Porque si se quedan en el ambiente, estos humos de soldadura tienen cierto peso. Este peso con el ambiente cuando se enrarece el ambiente, vuelven a un estado inferior de su zona y se van depositando en todas partes del taller. Y cuando, por causas curiosas, vienen y se depositan en el baño de fusión, donde estoy soldando. Y yo estoy seguro que hicimos un pasivado, hicimos una limpieza perfectamente bien. Lo hicimos por medio mecánico, que es el pulido, con discos de lija. Ayúdenme por favor. ¿De qué número? 1000, 1500 y 2000. Muy finas. Con cepillos de cerdas de acero inoxidable, que no debo de utilizar para hacerlo al carbón. Es exclusivamente estos productos para el acero inoxidable. No los vayan a mezclar porque si se contamina. Tenemos ahí también la limpieza con química. Lo más normal es con alcohol isopropílico, muy higiénico. Y ya después de que soldamos, pues podemos hacer con una fibra, ¿no? Una fibra y con simple agua y es más que suficiente. Entonces, se requiere muchísima higiene en el ambiente donde estamos soldando. Hay extractores unipersonales, hay otros que son de uso común del taller o cabinas. Estas cabinas, entre comillas, se dice que manejamos un ambiente controlado. Aquí no es el caso, pero sí existen otras cabinas donde es como si estuviera yo realizando una intervención quirúrgica, con toda la higiene del mundo y prácticamente fuera de contaminantes, tienen
pantallas, tienen utensilios, en este caso que son las mangas, que no son las que traemos nosotros, sino que son las de la cabina, y introducimos las manos en estas mangas y empezamos a soldar, ¿verdad? Pero esos son para trabajos sumamente muy especiales. Preferentemente hablamos para la medicina, para alguna situación, algún elemento mecánico de laboratorios. Entonces ahí lo vamos a encontrar. Entonces con estas imágenes, pues ustedes ya lo ubican que debemos de tener muchísima higiene. Ok, vamos a la siguiente. Aquí ya vamos a empezar a soldar finalmente. Algo que ya esperaban ustedes, y pues ya tanta teoría, a lo mejor por ahí ya están saturados. Bien, pues entonces entremos a lo que estamos esperando, lo que era soldadura. Vamos a soldar primeramente la unión de dos ductos a tope, y algunos van a tener el entalle, en este caso que es el bisel. Otros los vamos a soldar completamente a tope, sin bisel, ¿verdad? Y a lo mejor hasta sin material de aporte. Pues ya lo vamos a ir viendo poco a poco. Aquí en el taller común y corriente como el que tenemos nosotros, pues en la mesa ponemos, si se fijan aquí, tenemos vamos a cambiar de color. Un ángulo, otro ángulo, y ya generé una mesa, ¿no? Entonces esa mesa es de soporte. Ya existen las mesas, ¿verdad? No es otra cosa más que un V doble con rodamientos, que puede estar girando el tubo y va a permanecer o cuidar las líneas horizontales o verticales o inclinadas del material base. Entonces en este caso ponemos el primero. Recuerden que tenemos que limpiar perfectamente muy bien el filete. Medios mecánicos. Después de medio mecánico vamos a utilizar medios manuales o medios químicos. Completamente limpio. ¿Ok? Luego aquí vamos a tener, perdón por utilizar estos colores, pero yo creo que son más llamativos, ¿no? Vamos a tener la grapa. Esto está aumentado, es solamente un punto y medio, cuando mucho. Este punto significa que vamos a colocar la contraparte exactamente alineado, y vamos a tener un espesor de raíz. Esta raíz obviamente pues es para que exista penetración, ¿verdad? Porque vamos a soldar con soldadura total, no parcial. ¿Qué quiere decir total? Que yo voy a soldar por la parte de afuera, y por la parte interna va a aparecer también otro cordón. Esto lo logran con el pase de raíz. Entonces, primeramente tengo que alinear mi ducto, ¿verdad? Una vez que esté alineado, tengo que generar por lo menos 4 grapas. 4 grapas que en el momento que yo solde de cualquier lado, no se me vaya a distorsionar por las fuerzas residuales, que se empieza a jalar. Y pues a lo mejor sí lo soldo bien, ¿verdad? Pero resulta que pues va a tener una culebra en lugar de una línea. Entonces hay que tener mucha atención en este aspecto. ¿Sí? ¿Queda claro lo que son las grapas? Lo que es el pase de raíz, lo que es la limpieza mecánica, manual o química. Bien, perfecto.
Siguiente paso. Ya alineamos. Aquí les cambio la práctica. La práctica resulta que ahora es una pieza prácticamente sin bisel. Simplemente nada más decimos que está rebabeado. Está rebabeado. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a engrapar en diferentes posiciones. Vamos girando el ducto, ¿eh? Vamos girando el ducto. Luego lo montamos a un chuck. Es una mordaza de torno. Se llama chuck. De 3 mordazas. Hay de 4, pero 4 no lo usan porque se van a estar todo el día para estar centrando. Con este chuck lo único que hacemos es que colocamos la pieza, apretamos y ya está centrada, sin ningún problema. ¿Ok? Y entonces aquí lo que vamos a hacer es que ahora la pieza va a estar girando. Me ayudan a identificar qué posición es la unión de estos tubos, unión a tope, girando en posición horizontal. Pues vamos a tener el 1F famoso, ¿no? O el 56FR, que ahora la pieza está girando. Aquí en este caso la pieza está girando. Entonces 1FR, R significa giro, y esta pieza va a estar girando. Quiere decir que yo voy a estar soldando fijo mi posición y la antorcha, salvo se va a mover nada más lo que es la técnica, pero la pieza va a estar girando. ¿A qué velocidad va a estar girando? A la velocidad que yo voy a soldar. En la parte de abajo, aquí tienen un pedal. Este es un pedal en el cual el operador va a estar controlando la velocidad del chuck o del movimiento de la pieza, ¿verdad? Con el pie, y él va a estar soldando. ¿Por qué lo va a controlar? Porque puede ser que yo tenga una posición ergonómica, que estoy a gusto, que estoy bien, cómodo, y estoy soldando, pero si es un tubo, no de 3 pulgadas como este, o 4, si es un tubo de un radio mayor, pues no voy a poder lograr mantener la posición mucho tiempo. Entonces me voy a mover, y en el momento que yo me mueva, ya perdí el paso. No es el paso del peregrino, es el paso de la técnica. Y si yo me muevo un poco, inmediatamente se va a notar el cambio de movimiento en la técnica. Va a parecer que está bien soldado, pero es un cambio. Y ese cambio, si yo lo meto a un laboratorio y lo meto a un examen radiográfico, va a ver que hay una distorsión de fusión. Si bien no vamos a encontrar una fisura, sí vamos a encontrar una deformación o alguna cavidad. Y esa cavidad en este ducto, y vamos a soldar, vamos a utilizarlo, este ducto en producto corrosivo, pues se va a empezar a buscar la salida, ¿no? Ustedes saben que el líquido, el agua, sale porque sale, busca su salida, y así los líquidos corrosivos. Entonces quiere decir que tengo que tener mucha precaución, la paciencia para estar soldando. ¿A qué velocidad va este chuck? Híjole, las revoluciones son diversas, ¿ya? Dependiendo la habilidad del operador, pero sí le estoy hablando que son, no sé, 20, 30 revoluciones por minuto. O sea, nada. Prácticamente está inerte, ¿verdad? Yo la puedo subir dependiendo la habilidad. ¿Ok? Vamos a continuar a ver cuál es el siguiente paso.
Bueno, perdón, antes de pasar a otro lado, aquí ponemos que el tubo es aproximadamente de 3 milímetros. Yo lo veo un poquito más grueso. Tenemos un amperaje de 150 amperes. Un amperaje alto, porque vamos a hacer una fusión o penetración total, fondo arriba, en medio y al fondo, ¿no? Al fondo del tubo. Tiene que aparecer la soldadura. Por eso de penetración total. La cantidad de gas protector, ahí andamos alrededor de 15 litros por minuto. Normalmente van a andar 10, 15, 20 cuando mucho. También hay que cuidar el flujo. No porque sea protector significa que está inerte de generar un defecto. No, debemos de controlar el flujo del gas, el flujo laminar. ¿Ok? ¿Qué gas utilizamos para hacer inoxidable? El argón. ¿Podemos utilizar otros gases? Sí. Por decir algo, puedo utilizar una mezcla, preferentemente, argón con helio, argón con helio, oxígeno, con dióxido y así sucesivamente. Recuerden que para hacer inoxidable y o aluminio vamos a soldar con gases inertes. En este caso es el argón, el helio, ¿sí? Y cuando sea acero al carbón vamos a soldar con gases activos, en este caso el dióxido de carbono. ¿Puedo mezclarlos? Por supuesto que sí. ¿Puedo soldar con gas protector acero al carbón con argón? Claro que sí. ¿Y cuál va a ser? Excelente, magnífico. Mas no así el gasto. Está sobrado. ¿Ok? ¿Puedo soldar acero inoxidable con CO2? Sí, sí lo voy a poder hacer. Solamente que mi apariencia, la apariencia de la soldadura, la fusión me va a quedar como si estuviera quemado. Va a tener tonalidades no las adecuadas del acero inoxidable. Y pues ahí sí me voy a tardar un ratillo en estar haciendo el pasivado, la limpieza. Entonces, los gases con sus respectivos materiales de base y de aporte, ¿verdad? Entonces, repetimos, acero inoxidable, argón, helio o mezclas. Acero al carbón, vamos a hacerlo con CO2. Y normalmente lo usamos con el proceso de microalambre, que aún no han aparecido por aquí. Pero en microalambre sí lo podemos poner esto. ¿Ok? Bien, el tungsteno pues dice que es de 3,2, o sea, un octavo. Técnica de soldeo caminando, que espero que ustedes hayan hecho varias pruebas. Por ahí les dejé como 3 videos anteriormente para que practicaran ustedes en su casa, practicaran la técnica de caminado. No es otra cosa más que van a caminar con la busa. La busa es el tubo color rosa. Es la busa. Van a estar caminando para estarle dando un movimiento axial al tungsteno. Es una técnica para el tipo de cordones de unión. No hay otra, esta es la mejor y es muy exacta. Si lo hacen a mano alzada, van a ver qué término van a tener. Así puede ser el más experto, va a tener situaciones que no son continuas. Bien. La posición en la que vemos ahí, ¿verdad? Un FR y O, en su defecto el 6F, que también puede ser 6FR, el movimiento. Espero que no se les olvide estos parámetros de soldadura o técnico prácticamente para que los consideren. Pasemos a la siguiente. Aquí quiero que por favor tengan mucha atención y a lo mejor aquí no vamos a pasar el mayor tiempo de este tutorial. Vean la imagen 1, 2, 3, 4.
Aquí ya estoy yo soldando. Estoy soldando este mismo tubo. Quise enumerarlos para que nos ayudara un poquito y no nos vayamos a perder, ¿verdad? Entonces, en la imagen número 1, ustedes van a ver el arco eléctrico, que en este caso es la campana que se forma en el tungsteno. El primer paso es que yo genero un arco eléctrico, que es la campana. Esa campana es corriente eléctrica, no es gas. La aureola que tiene a su alrededor azul es el gas protector. En este caso estamos hablando de argón. Bien, entonces generamos ese arco eléctrico y empieza a aparecer un pozo, un baño, yo le digo una gota de material en estado de fusión. Material base, aún todavía con material base. Acto seguido, el número 2, aporto el material de aporte al material base. Aportamos material, en este caso la varilla, para acero inoxidable, que si me ayudan, ¿cuál es la que voy a utilizar? ER 308, 309, 316, 316L. Son los más comunes. Ese les caben a todos los materiales prácticamente. Eso hemos acordado, ¿verdad? Porque no vamos a ser especialistas por el momento de soldar aceros de otra índole. Vamos a lo general, a lo bajito, ¿verdad? Entonces, ahí si se fijan, yo ya estoy acercando la varilla de aporte al material base. Nunca la voy a meter al arco eléctrico, eso sí, nunca lo vayan a hacer, porque va a derretir la varilla y vamos a tener demasiado material de aporte y al rato vamos a tener cordones altísimos. Si recuerdan cuando veíamos lo que eran los filetes, ¿verdad? Que si a mí me permitieran tomar un cúter, yo cortaría la mitad del filete o la mitad del cordón y eso se va a la basura. O sea, todo eso sobra. O sea, tenemos que soldar casi prácticamente a ras de material base. Bien, entonces para no desviarnos. Primera, repito, realizo mi baño de fusión. Ahí estoy. Ya una vez que esté el baño de fusión, le acerco o le pico, que es la técnica que ustedes conocieron en oxacetileno. Es la misma técnica. Pues yo les decía, pongan mucha atención porque mañana la van a ocupar. Entonces esa técnica ya la conocen ustedes. Ya no les pongo más dibujitos porque ya lo conocen. Entonces, acerco la varilla de material de aporte, la voy a acercar no al arco eléctrico, a la campana, no, la voy a acercar al baño de fusión. En el momento que yo le acerco la varilla al baño de fusión, es como si me arrebatara, la gota me arrebatara una porción del material. La funde y se la come. ¿Me explico? Y por otro lado, yo voy haciendo la técnica de la que ustedes quieran, pero cuando es en bisel, sí o sí tengo que hacer la técnica caminando. Entonces ahí voy, vamos dándole forma a las crestas de la soldadura o del cordón. Lo voy formando, ¿verdad? Bien. Acto seguido, el número 3, bajamos la intensidad de la corriente, quiere decir que baja el amperaje. No se corta el arco por ninguna manera, sino que baja el amperaje para darle un tiempo mínimo para que ¿qué vamos a hacer? Que se enfríe. ¿Todas las máquinas traen esto? No, no todas las máquinas, solamente las máquinas que traen 4 tiempos, que también ya lo vimos por ahí. 4 tiempos. Primero sale el gas, pregas. Luego sube la rampa.
va subiendo el amperaje, como la que está al lado izquierdo. Ya una vez que está el amperaje, soldo. Después de que soldo, baja el amperaje y continúa saliendo gas. Y así vamos a estar haciendo esos ciclos, ¿ya? ¿Ok? Ya una vez que bajó la intensidad de la corriente, ahora vuelvo a repetir aquí en el número 4, vamos a aportar material de aporte, la varilla. Vuelvo a hacer el mismo paso. Entonces por eso se llama de 4 tiempos. ¿Ok? Si lo hacemos de 2 tiempos, que es las máquinas convencionales, que algunas que ya las tienen ustedes, van a soldar exactamente igual, sin ningún problema. Nada más aquí sí los tiempos se van a recortar y vamos a tener que estar aportando, picando y moviendo la antorcha para que podamos, vamos a expandir el material licuado, el estado de fusión, y podamos hacer una vista de cordón muy bonita. En este caso son las crestas, ¿verdad? ¿Estamos? En la parte de arriba tenemos otra imagen. Esa imagen yo creo que les queda a ustedes un poquito más clara, donde se está aportando en la parte de abajo de esa imagen, que también la tienen en la 4, ustedes van a identificar un espejo debajo de la material de aporte, de la varilla. Ven cómo se refleja ¿qué color voy a poner? Este de aquí es el reflejo de la varilla. ¿En dónde? En el baño de fusión, porque es una gota transparente, cristalina, que parece espejo. Entonces ahí se ve la contraparte de la varilla. No parece ser que esté pegada al arco eléctrico, ¿eh? También está aquí abajo, nada más que se las quise poner por separado. Aquí está, miren. Entonces voy a estar picando, 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 picando. Me preguntará alguno de ustedes que a lo mejor ya tiene por ahí algo de conocimiento. Y me dice, oiga, maestro, ¿y si la varilla la dejo fija? A un ángulo de aproximadamente de, ¿qué será? 15 grados. Y no la muevo. Y me evito estarme quebrando la vida o fastidiando. Y nada más muevo mi antorcha, también lo pueden hacer. Son, pues vamos, versiones de las técnicas que ya vamos desarrollando cada uno de nosotros, ¿ah? En la práctica. Pero la técnica original, técnica, se dice que hay que estar picando. ¿Ok? Y ¿qué es lo que está sucediendo? Que se está regenerando el círculo, ¿ah? Que es este. Este círculo, continuamente vamos a estar repitiendo la misma técnica. Vamos a estar caminando. ¿Cuánto? Todo el largo del cordón que se requiere, ya sea para planchas o para ductos. Quiere decir que entonces no se desesperen o digan, le voy a parar y luego les sigo. No paren, no deben de parar, porque si paran van a tener que hacer un trabajo extra. ¿Me explico? Si ustedes paran antes de lo que se les pide de longitud de soldeo o área de soldeo, van a hacer un trabajo extra. Y ese trabajo extra no se los van a pagar. Entonces, tengamos mucho cuidado. ¿Cuál va a ser el trabajo extra? No es mucho, así tampoco no se espanten, ¿eh? Yo estoy exagerando. Esto lo vamos a ver más adelante. Entonces, finiquitamos. Paso 1. Pregas. Y iniciamos el arco eléctrico para que haga un baño de fusión. Un charco, una gota. Paso número 2. Aplico material de aporte. Pico.
en la gota, pico la gota con la varilla y recuerda, me la va a arrebatar una porción solamente. Luego, baja la intensidad o este paso me lo brinco, ¿verdad? O sea, no tengo una máquina de 4 tiempos. Pues volvemos a hacer otra vez lo mismo, ¿verdad? Paso número 4 o paso número 3, dependiendo del equipo. Y así sucesivamente. Entonces, las propuestas que yo les puse de unos videos, cómo iban a caminar con su antorcha, recuérdenla. Y si no lo hicieron, tienen tiempo aún de practicar con un lápiz. Con un lápiz lo estaban haciendo. Tienen tiempo de hacerlo aún todavía para que el día que regresemos a clase, que esperemos que sea pronto, podamos hacer esa técnica. Y es muy padre, muy bonita. A la hora que ustedes inicien y ya le agarraron, hay momentos en los que dicen, me sigo, no quiero parar. Y por ahí a veces está uno de juguetón en la práctica y me dice, dame otra pieza sin parar. Y agarran y hacen el cambio de pieza, ¿no? Entonces ya son habilidades extremas de alguno de sus compañeros, no mía. Y pasamos a la siguiente. Ya terminamos. Es el mismo ducto. Es el mismo ducto. Vamos a ver el primero. Aquí dice número 1. Número 1. Ya terminamos de soldar. Vamos a hacer la limpieza manual. Limpieza manual. ¿Por qué mecánica no? Porque el acabado, la altura de lo que es la garganta del cordón o del filete está bastante aceptable. Prácticamente está a ras de material. No se requiere hacer la limpieza mecánica. Ese acabado se ve padre, se ve bien. Ahí no, espérense un rato. Bien, pues hacemos la limpieza con el cepillo cerdas de acero inoxidable. Repito, este cepillo no puede ser utilizado en algún otro proceso, más que exclusivamente en acero inoxidable o otro cepillo para aluminio o otro cepillo para acero del carbón, y ese sí, no hay ningún problema, pero no se pueden mezclar porque se contamina. ¿Ok? Luego, ya vemos en la parte de abajo, ya que regeneramos la capa pasiva, hicimos su limpieza manual, química también, porque es esto que está aquí es la zona. A mí se me olvidó, si me ayudan a recordarla. Zona de afectación de temperatura, SAT. Y aquí la voy a apuntar para que no se nos vaya a olvidar otra vez. Bueno, para que no se me olvide a mí, ¿verdad? Hablamos que es zona de afectación de temperatura. Quemamos un poquito de material, cambió su estructura cristalina de la composición y la limpiamos. Realizamos el pasivado. ¿Cómo queda? En la parte de abajo la ven ustedes. Muy padre, muy bonito. ¿Sí? Luego, ¿se acuerdan que platicamos de que vimos penetración parcial o total? Total, ¿verdad? Ok. Levanto yo el tubo y lo veo en esta cara. ¿Qué ven ahí ustedes? Efectivamente, ustedes aquí ven un cordón. No lo voy a hacer tan cerca para no distorsionarlo. Aquí ven ustedes este cordón. Quiere decir que si alguien no conoce este sistema, dice, ¿y cómo lo hiciste para soldar por dentro, no? Pues no,
Simplemente la técnica fue que hicimos el pase de raíz, una separación aproximadamente también igual un octavo, o un poquitito más, casi nada, y engrapamos y empezamos a soldar la primera pasada. La primera pasada es pase de raíz. Esa soldadora va a penetrar al lado contrario, donde estamos soldando. Y después rellenamos y después hacemos lo que es la corona, ¿verdad? Aquí todo lo vamos a hacer con la misma soldadora, no vamos a cambiar. En acero al carbón cambiamos 6010 o 6011, 6013, 6013, perdón, y 7018. Aquí no, aquí con la misma. ER 300, 8, 309, inclusive puede ser la L, y 316 o 304. Y ya soldaron ustedes perfectamente estos ductos. ¿Alguna posibilidad de fisura, de grieta, de cavidad atrapada de hidrógeno, de contaminación? Ninguna. No va a haber ninguna. No va a aparecer. ¿Puede caer la posibilidad? Ninguna. Ninguna. ¿Por qué? Porque ustedes soldaron bien. Ya tuvieron todos los cuidados. Ya conocen todos los parámetros técnicos que deben de cuidar. Así que no va a aparecer ninguna situación adversa a la soldadura. ¿Hasta aquí estamos bien? Perfecto. Vamos a la siguiente. Aquí. ¿Qué ven ustedes? Izquierda, centro, derecha. Todos son iguales, ¿verdad? Pues parece que sí. Pero si ponemos atención en el arco, en la campana que genera el tungsteno, ya hay diferencias, ¿verdad? Aquí, no es un acertijo, simplemente nada más vamos a encontrar tres diferencias. La primera, camino, paso, paso izquierdo, paso derecho, paso izquierdo, paso derecho. Y el intermedio, pues ahí lo tenemos, ¿verdad? Entonces yo les dije, cómprense una buza, colocan un lápiz para practicar en su casa y empiezan ustedes a caminar con la buza. Un oscilamiento de izquierda a derecha, izquierda a derecha. Entonces ahí tenemos la campana del arco eléctrico. El gas obviamente pues aquí no se alcanza a distinguir. Pero sí tenemos el baño de fusión. ¿Por qué del lado derecho tenemos una parte amarilla y el arco eléctrico del otro lado? Bien, lo que pasa es que aquí apenas se está solidificando la soldadura. Le doy tiempo que se solidifique. Mientras del otro lado estoy fundiendo. Ya fundí, ahora espero que se solidifique y me paso del lado contrario, el lado izquierdo, para fundir y que se solidifique del lado derecho. Ese es el paso. Esta es toda la técnica que van a ocupar ustedes en cordones y o filetes en uniones, especialmente en uniones con bisel. Esta técnica. Hay más, sí hay muchas más, pero ustedes controlan esta técnica y todos los demás van a poder hacerlas. Van a caminar con la buza, nunca la van a despegar. Intenten caminar con una buza y con un lápiz. Ya saben que el lápiz va a salir aproximadamente 3 veces el diámetro del tungsteno. Si es un octavo, nuestra punta va a salir 3 octavos. Y empiezan a caminar, pero empiezan a rayar. Y esta es la técnica exacta. Entonces ya identificamos las diferencias, ¿verdad? El padre. Vamos a la siguiente. Aquí. Vamos a concentrarnos la vista en las imágenes de la parte inferior.
La vista de la parte inferior, vamos a ver que ahora ya no estoy caminando. Ahora lo que estoy haciendo es que me guardo reposo con la misma busa, con el arco eléctrico que se empieza a desvanecer poco a poco y empiezo a retirar este, empiezo a retirar mi tungsteno. ¿Lo ven? Aquí, bueno, aquí todavía hay, pero el tungsteno está por aquí. Ya lo empiezo a retirar poco a poco. Aquí, pues se fijan, cambia de color otra vez. Y sigo manteniendo el arco. Pero el arco se mantiene con una frecuencia más baja. La intensidad baja. ¿Se acuerdan que la vimos en el anterior? ¿Para qué? Para que no tenga un choque térmico. Porque está en estado de fusión el material. Está en estado de fusión el material. Y si se enfría rápido, pues se va a agrietar. Luego del paso siguiente, pues vamos a ver la imagen superior izquierda de su pantalla. Y ustedes van a ver ahí que pues el arco ya prácticamente ya no existe. Ya bajó. Más sin embargo, seguimos con el flujo de gas. Recuerden, gas argón. ¿Qué hace el gas argón? Es un gas protector. ¿Protege contra quién? Contra el oxígeno. No debe haber oxígeno en el baño de fusión. Solamente va a haber el gas protector, que es un gas refrigerante, ¿verdad? Finalmente. Esto es diferente al pasivado, que ahí sí requerimos sí o sí oxígeno con el cromo para que se pueda regenerar. Aquí no estamos regenerando, aquí estamos haciendo el baño de fusión. Aquí lo estamos haciendo. ¿Ok? Y finalmente pues llegamos al cordón. Ahí tienes todo el cordón, que todavía le falta su limpieza, mecánica, manual o química. ¿Vamos a pulir? No. ¿Ustedes se atreverían a pulir este acabado? Acabado que van a hacer ustedes y muy probablemente mejor. Entonces, estos cordones o filetes en su dado caso, así se quedan. Además les da vista, ¿no? Aquí pues falta limpiarlo. Entonces, estamos en los pasos, ¿verdad? Primero caminando, aportando y quitando y poniendo. Y caminando. Es el anterior. En este ya terminamos. Ya terminamos. Y aquí hay otra situación antes de que pasamos adelante. En la figura del lado del centro ya estamos soldando sobre otro cordón ya existente, pues es el mismo. Únicamente estamos cerrando el anillo. ¿Cuánto vamos a soldar sobre el siguiente? Vamos a soldar alrededor de 10 milímetros, un centímetro, para que se haga el traslape. Obviamente voy bajando la intensidad de la corriente, la intensidad de material de aporte, simplemente nada más estamos caldeando. Creo que no habíamos escuchado esa palabra, ¿eh? Por lo menos en estos tutoriales, en el taller sí. Vamos a caldear, vamos a mover el líquido, el estado líquido, que es la soldadura, para darle un acabado y que aparezcan las crestas. ¿Ok? Y entonces ese es el acabado. Pasemos a la siguiente. Aquí es otro método completamente diferente a lo que hemos visto. Aquí vamos a soldar por camareo o por cámara. Es la palabra difícil, ¿eh? Bien, ¿qué es lo que hacemos? Esta pieza
tiene un trabajo específico que debe estar higiénicamente bien. Su sanidad de la soldadura, así como la parte interior. Obviamente pues se va a ocupar para el grado alimenticio, grado de médico y otros laboratorios que requieren este tipo de trabajo. Bien, por un costado del cilindro, del ducto, por un costado del ducto, lo cerramos. Lo podemos cerrar con tapas o con lo que tengamos por ahí. E incrustamos una aportación de gas de argón, con una perforación. Luego, paso número 2, unimos las dos piezas, las punteamos. Paso número 3, ambas están cerrados, ¿verdad? Los extremos. Vamos a liberar un poquito la purga, en este caso el gas que estamos inyectando. ¿Cuánto vamos a inyectar? Muy poco, yo creo que serán 2 o 3 litros por minuto. 3 hasta 4, dependiendo del volumen. Es muy poco. ¿Esto para qué? Para que la soldadura interna, la penetración total, la que veíamos anteriormente, esta salga completamente sana. Así se llama, una soldadura sana. ¿Me explicó? Luego, acto siguiente, número 4, dice que vamos a empezar a soldar de modo ascendente, ¿verdad? Ascendente. Aquí platicamos, ¿verdad? Que nosotros practicamos la técnica descendente, que es la más difícil de todas. Pero si yo aprendo a soldar de manera descendente, cualquier posición que me ponga, estaré capacitado para hacerlo. Pero vamos a quedarnos aquí con la ascendente. Empiezo de abajo hacia arriba, ¿sí? Y vean la posición de la antorcha con la varilla de aporte. ¿Se acuerdan qué ángulo es? Efectivamente, 90 grados. Y esos 90 grados nunca va a desaparecer. Simplemente estamos haciéndolo de forma radial. Claro, hay módulos que hacen la soldadura sola, ¿verdad? Es un robot, pero este es a mano. Mientras la podemos hacer a mano, vamos a tener chamba. El día que quiten la materia prima que somos nosotros, pues no sé qué vayamos a hacer. Pero siempre va a haber soldadura. ¿Ok? Entonces, ese ángulo, recuerden, siempre va a ser 90 grados. Siempre. Aquí prácticamente casi lo tienen, ¿verdad? Solamente que apenas lo están acercando. Y se va caminando. La mía técnica caminando. Y el número 6, pues ya terminaron. Ya llegaron a la parte superior. Al centro. Aquí les voy a hacer un comentario. Como este tubo, si se fijan aquí no tenemos bisel. ¿Estamos? Claro, la unión está de este lado, pero pongo mi seña aquí. No tenemos bisel, es una unión completamente a tope. En esa unión, ¿cómo voy a verificar que tengo penetración total? Porque en lo anterior teníamos pase de raíz. En este caso no tengo forma de cómo verificar. Bien, cuando nosotros estemos aquí soldando, como estamos soldando, vamos a ver que el baño de fusión va a ser como especie de torbellino. Y ese torbellino va a estar entrando hacia la parte, perdón, entrando para adentro, ¿verdad? Disculpen. Va a estar entrando el material de aporte, que es la penetración total. Es un remolino. Si ese remolino
no se presenta, eso quiere decir que no estamos haciendo soldadura de penetración, nada más estamos soldando por fuera. Y si soldo por fuera, va a haber alguna situación ahí que no está bien fundido, vamos a tener grietas, porosidades y demás cosas. Entonces ustedes van a ver cómo la soldadura corre hacia adentro, pero no se la va a comer toda, solamente hasta donde llegue a ser su altura de la garganta. ¿Ok? Ahora, el gas, ¿por qué el gas tiene que ser de dimensiones bajas? 2, 3, 4 litros por minuto, porque no debe haber turbulencia adentro. Imagínense, si es un espacio confinado, yo tengo gas, cualquier objeto o materia extraña que introduzca a este cilindro, pues me la va a botar. Entonces es baja la intensidad. 2, 3, 4 litros cuando mucho, dependiendo el volumen. Para este volumen de, no sé, 4 pulgadas, estamos hablando con 3 litros por minuto, es más que suficiente. De argón, por aquí entra alimento y me sale por este lado. Pues una carita, ¿verdad? O sea, tiene que tener salida el gas. ¿Cómo me voy a dar cuenta que existe flujo? Pues nos vamos a la práctica, ¿no? Hay, vamos, pistolas electrónicas que detectan la presencia de gases, la usan sobre todo en refrigeración, también aquí la pueden hacer, pero pues a la práctica de taller lo único que hacemos es que nos mojamos el labio con nuestra propia saliva y nos acercamos y vamos a identificar el flujo frío, y eso significa que tenemos flujo. La cavidad, tenemos una cámara interna y esa cámara interna es para tener sanidad en la soldadura. Sanidad. ¿Ok? Bien, pues si ya vimos que terminamos aquí a la mitad del ducto, ahora no vamos a seguir o no vamos a continuar soldando. Nos dicen que o entra otro soldador, que puede soldar uno de cada lado y terminar ahí, o te cambias y empiezas a soldar nuevamente en la parte de abajo. ¿Sí? Bien, vamos a ver el siguiente. Y creo que ya se... Aquí está. Aquí vamos a soldar del lado opuesto. Empezamos de abajo y volvemos a hacer la soldadura hacia arriba, sin olvidar la turbulencia que está entrando a la cavidad. ¿Recuerdan cuando ustedes soldaron su práctica de cobre? Que ponían la unión sobre cabeza. Y ustedes soldaban y automáticamente por el efecto Venturi absorbía la soldadura hacia la parte superior y todas las paredes pues, quedan soldadas. Este es el mismo caso. Es el mismo fenómeno. Nada más que pues somos medio celosos y no queremos copiar terminología de otros procesos, pero es exactamente el mismo. Proceso Venturi, ¿verdad? En soldadura, por este lado, casi no los conocen. Pero ustedes sí lo van a conocer, ya lo conocen ahorita. Bien, entonces vamos a la figura número 8, que está al lado derecho en la parte superior. Y ahí ven ustedes que ya prácticamente van casi terminando. Aquí ya no alcanzamos a ver la escuadra de 90 grados entre la varilla de aporte y la antorcha. ¿Ok? Bien. Y aquí recordarán que yo les decía que iban a trabajar de más. Bien, yo voy a empezar 10 milímetros atrás, no aquí. Aquí no. Ahí termina la soldadura, no debo empezar, no. Yo debo empezar 10 milímetros atrás para efecto de que yo pueda hacer un empalme sin protuberancias, en este caso sin escalones, y que quede lo más plano posible.
Eso también ya lo han practicado ustedes. Y así nos vamos, ¿verdad? Luego, pues corto esta probeta porque pues, es una práctica y le introduzco un espejo. Y en ese espejo, ustedes van a ver el interior de la soldadura, que ya lo vieron anteriormente. Cómo está el terminado del cordón. Aquí, les soy honesto, aquí sí tenemos un error. ¿Sí lo alcanzan a identificar? Ese error. Aquí está. Es el empalme. Empalme del cordón interno. Quiere decir que a la hora que hicieron ese empalme, la tensión del arco fue demasiada, no la bajaron y siguieron soldando al amperaje que vamos todo el perímetro. Ahí debieron haber bajado el amperaje, porque si estoy fundiendo el material virgen que ya acabo de hacer más el otro nuevo, pues estoy haciendo ya dos cordones, ¿verdad? Uno sobre otro, arriba y abajo también aparece. Entonces ahí lo ven ustedes, ¿verdad? Es un empalme de base de raíz. Dice, oye, pero si vamos a soldar ductos de 5, 6, 7, 8, 10, 20, 30 metros, pues no los van a ver. Pues no, a simple vista no. Pero van a meter un robot con una cámara y va a tomar radiografías, va a tomar imágenes, va a hacer exámenes y les van a salir esos defectos. ¿Ya? Para esto es una especialidad muy, muy bonita de radiólogos que se dedican a la soldadura y encuentran esos detalles, ¿verdad? Pues bien, aquí paramos. Espero les haya interesado todo este proceso de inicio de soldadura en acero inoxidable. Por ahí al inicio, en la primera presentación esta y la de la semana pasada, decía F1, F2, F3, F4, pues ya sabemos que son las posiciones, ¿verdad? La plana, horizontal, vertical, ascendente, descendente y sobre cabeza. Pero pues yo fui un poquito más allá para mostrarles lo que es la práctica de soldadura, que es lo que nos hace falta a nosotros, ¿verdad? Desafortunadamente pues no lo estamos haciendo por el momento porque pues la situación de la pandemia, ¿verdad? Eh, yo espero que sea pronto, pero si no se puede, pues vamos a respetar las indicaciones de las secretarías de Educación, la Secretaría de Salubridad, que son las que nos están ordenando que nos mantengamos a distancia, encerrados y con extremar los cuidados de higiene, ¿verdad? Yo les comento ahorita rápidamente que la próxima semana bueno, ya no tienen la autorización para generar videos en nuestro propio taller y con prácticas sencillas y didácticas para que ustedes nos vayan siguiendo. Les comento, esas videos que les voy a mandar, o que vayamos a estar viendo prácticamente casi a diario, ahora sí les voy a pedir que se conecten, por favor. Que se conecten, porque si no se conectan quiere decir que no están al pendiente, que pues no les interesa y que pues ya prácticamente estamos a final de la práctica y se debe generar un documento, que es su diploma. Y si ustedes no están en esta última recta, lo más seguro que en dirección general nos van a decir, ¿sabe qué? Esta persona no aprobó. Así por eso es que esta semana pasada les estuve insistiendo muchísimo sobre el cuestionario, que es muy sencillo, que por ahí nos estuvimos ayudando entre todos. La próxima semana, ya cuando estén viendo ustedes este video, lo vamos a ver por partes. Yo se los envío para que lo vean todo, pero lo vamos a ir explicando día a día. Vamos a tener 4 días para explicar todo este video que dura aproximadamente 1 hora
y media, 1 hora 40, para dudas o aclaraciones, o simplemente vayamos a ampliar la información. Así que por favor se conectan y lo vamos a estar viendo ahí prontamente. Cuídense mucho por favor y no salgan de sus casas. Les agradezco su atención y nos vemos en la próxima.